¿Qué tal, mis queridos y estimados oyentes? ¿Cómo han estado? Bueno, espero que también como yo. El día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Vamos a hablar justamente algo que a muchas personas les interesa. Me escriben y me dicen, Gustavo, estoy en plena cuarentena, estoy encerrado en casa con mi familia. ¿Cómo puedo hacer para consumir cannabis o buscar la forma de que mi familia empiece a probar, pero que no sea fumando? Porque justamente eh, la mala imagen que se tiene del cannabis es de gente fumando marihuana. Entonces, como la mayoría de gente que consume el cannabis normalmente lo hace fumando, eh, el día de hoy yo te voy a enseñar que hay otras formas de consumirlo, como vaporización, los comestibles, bebidas frías, pomadas, y ya vas a ir conociendo otras formas más. Así que te cuento que también seguimos haciendo nuevos cambios. Vamos a hacer un cambio ahí bien interesante en la presentación. Ya la van a escuchar. Ahorita los dejo con el intro y regresamos. Cultura, consumo responsable, uso medicinal y todo lo referente al mundo del cannabis lo vas a encontrar aquí en tu podcast canábico favorito. Yo soy Gustavo y te doy la bienvenida a Estación Cannabis. Bienvenidos. Bien, amiguitos, amiguitas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Como les decía, vamos a hablar de diferentes formas de utilizar el cannabis, eh, distintas a fumarlo, ¿no? Porque fumar es lo que normalmente la gente hace. Es lo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo. Aunque no, ¿ah? No, yo lo estoy vaporizando. Sí, claro. Durante esta cuarentena yo te cuento que en realidad yo le digo fumar, porque bueno, digo eh, usando el cannabis, pues no, a través de aspiraciones así y todo lo demás, pero en realidad lo estoy vaporizando. Yo estoy utilizando un vaporizador, no voy a decir de la marca, pero es Grenco. No, sí, en realidad me da igual, porque igual la marca no tiene como que una... Oficialmente no está aquí, en mi país. Me imagino que sí debe tener alguna especie de representante. Por cierto, si es que hay alguien por ahí que le interesa mi podcast, escríbanme. Ahí les dejo mi correo de este podcast para que me puedan encontrar. Es estacioncannabis420 @gmail.com. Por favor, pasen la voz. Bien, cague de risa. Un momento cague de risa, pues muchachos, por favor. No podía faltar. No podía faltar, no hay forma. Bien, como les decía, vamos a estar hablando así de eso y una de las primeras formas eh, que quería comentarles para entrar en contexto es justamente la que yo utilizo, ¿no? Que es vaporizar. Generalmente es mucho más sano que quemar el cannabis y mucho más frecuente de lo que antes solía hacerlo, ¿no? Antes no era muy común, no era tan común, era lo más normal era encontrar que las personas que utilizan el cannabis lo fumen, no sé, ya sea con una pipa, este, o quedarme como que pitillos, o porros, o bates, como de donde, como tú lo llames, pues, ¿no? Disculpen por el sonido, pero tengo que mover el escritorio, que es justo donde está el micro y está chancando un cable. Bueno, espero que no haya sonado. Bien, como les decía, ahora encontrar a gente que vaporiza es mucho más sano, es mucho más, común, mucho más frecuente, ¿no? Eh, el sabor es mejor que fumar porque no sientes que lo estás, o sea, no lo estás quemando, pues, no, lo estás vaporizando. Entonces tú sientes como que todo el sabor nada más, tú no estás
no hay como que fuego que esté en contacto con el, con el cannabis ahí calcinándolo, ¿no? Y aparte que es mucho más económico, pues, o sea, porque los vaporizadores, ya sea que utilicen pilas o o batería, bueno, en su mayoría, no creo que haya alguno que utilice pilas, este, todos deben utilizar baterías. Y la batería o sea, lo cargas con un cargador común y corriente de teléfono, de celular, y con eso ya vas teniendo una buena carga y con eso vas teniendo como que un buen tiempo para utilizarlo. Yo, por ejemplo, lo cargo el mío una vez y me dura 2 días, porque no es que fume tampoco todo el día, pues, ¿no? Pero en los ratos en los que lo utilizo y que lo prendo y lo estoy utilizando, me duran 2 días. Y bacán, pues, ¿no? Porque normalmente las baterías de ahora, pucha, te alcanza como para que los cargues unas 200 veces, unas 300 veces. Ponle que sean 300 veces. Pucha, 300 veces a 2 días por cada vez que lo cargo son como 600 días. Entonces, ya estamos hablando de mucho más de un año y medio, ¿no? O sea, ya nos estamos acercando incluso a los 2 años. Entonces, sí, me parece una buena duración. Me parece que es mucho más económico porque en todo ese tiempo me pongo a pensar cuánto gastaría yo en encendedores, en papeles, ¿no? O si utilizo pipa, por ejemplo, ya de repente la pipa me puede durar más, pero la pipa se pierde, la pipa se rompe, la pipa se atora, ¿no? Entonces, y ya comprar 2, 3 pipas, ya es como que, no sé, ya de repente que llegaría a costar lo mismo, ¿no? Entonces, no, igual aún así, aunque en precio sea de repente un poco similar, y eso que eso es sin considerar los encendedores, eh, estaría, pues, pucha, no sé, fumando de una forma mucho más sana, así es que lo vaporizo. Así que esa es una gran recomendación que yo doy si es que tú eres un fumador y quieres probar una forma distinta de utilizar el cannabis. Es como te digo, resulta al finalmente mucho más económico y también es mucho más sano, ¿no? Aparte, vaporizar no va a suponer para ti un problema si tienes un buen equipo, ¿no? O sea, si puedes agarrar y conseguirte de alguna marca como que ya un poco conocida, como que la gente ya sabe más o menos cuáles son. Grenco, por ejemplo, es muy bueno. Este, hay ah, voy a estar poniendo una foto con diferentes, no foto, sino voy a estar en el Twitter, voy a estar poniendo como que cuáles son las marcas que yo recomiendo de vaporizadores. Les invito a que vayan a Twitter y que nos busquen como Estación Cannabis. Justo el día de hoy, justo hace un momento, mientras estoy grabando este episodio, estaba publicando que estén pendientes para las personas que siguen. Solamente me sigue una persona por ahora, pero es que el Twitter es nuevo y no le, no lo he pasado por ningún lado. Y pero lo cierto es que eh, la magia del Twitter está en los hashtags, ¿no? Entonces por ahí es como que creo que vamos a tener un mejor alcance con la comunidad y va a estar mucho más chévere. Así que bueno, ahí ya se van a ir dando cuenta que sí, durante la semana, perdón, como les había comentado, lo iba a estar utilizando y sí, lo estoy utilizando, pues, ¿no? Ahí estoy poniendo, por ejemplo, el episodio del día de hoy y y más cositas por el estilo. Ahí voy a poner también las marcas que yo recomiendo de vaporizadores para que tengas una idea. Ahora que, por ejemplo, si estás en Perú, ya te habrás enterado que ya están empezando a permitir la venta por delivery de productos electrónicos. Y un vaporizador es un producto electrónico, es un cigarro electrónico, ¿no? Está clasificado dentro de cigarros electrónicos y y vaporizadores, ¿no? Entonces justamente es un vaporizador, así que por ese lado no hay problema, no hay pedo, como dirían nuestros amigos los mexicanos, ¿no? Saludos para México. Ahí estaba viendo
las estadísticas del podcast y nos están empezando a escuchar de otros lados también, así que desde aquí un saludo enorme para México. No sé si es que la gente que nos escucha es peruana o mexicana o de donde sea. Saludos para México. Bueno, un dato interesante que encontré, eso sí es ya producto de investigación que me metí. Hice mi tarea, pues ustedes ya saben, yo hago mi tarea cuando voy a sacar mis episodios. Bueno, un dato interesante, acá lo tengo anotado. Dice, en Jamaica ya estaban familiarizados con la pipa de vapor mucho antes de la época del Volcano y la compañía, pues, ¿no? O sea, esa es una marca, Volcano y compañía. Es una marca que tienen un vaporizador que es tipo volcancito, así como un poquito grande, pues, ¿no? El tamaño de un plato, una cosa así. Y lleva como que una bolsita, tú lo enciendes, le pones el cannabis adentro y lo vaporiza y bota todo el humo ya listo en una como que bolsas que pues, sí pueden estar en contacto contigo, pues, ¿no? Entonces se infla bastante y luego tú la coges y como que vas absorbiendo de la bolsa mismo, del único agujero que tiene la bolsa. Y es un locurón porque sube bien. Pero ese es uno de los como que más populares, ¿no? Por así decirlo. Bueno, a finales de la década de 1980, en las montañas de la isla caribeña, se podía aprender a vaporizar ganja, porque así le llamaban ellos, ¿no? Así le llaman ellos, ganja, en lugar de quemarlo, utilizando unos trozos de bambú fresco, una lata pequeña y un poco de carbón al rojo vivo. Entonces, ahí ya ellos ya podían hacer sus vaporizaciones, ¿no? Sus vaporizadas de su ganja. Entonces, ya te irás dando cuenta de por dónde viene, ¿no? Es mucho más sano y todo ese tema. Luego, ¿de qué otra forma también lo puedes consumir? Y de repente, no sé, vaporizar aún así sigue siendo como que muy similar a fumar, ¿no? No es tan, visualmente de repente no es tan agresivo como ver un bat, ¿no? Fumarlo en pipa y que lo tengas que estar prendiendo y todo. Sino que solamente es vaporizarlo, pero aún así es un poco, no sé, un poco agresivo, como digo así visualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, lo puedes cocinar, puedes hornear, ¿no? Puedes hacer productos comestibles. Los productos comestibles son una forma en la que muchas personas hoy en día están queriendo probar. Muchas personas que son muy nuevas en esto, conocen los beneficios, pero no le encuentran nunca les interesó, nunca les llamó la atención el cannabis como tal. Así que no lo conocen y bueno, de repente muchas veces se tiene ese prejuicio, ¿no? De las personas que fuman y todo eso, entonces buscan una alternativa distinta. Y la más común es comestibles. Así que, ¿por qué no pensar en comestibles? Sin duda, como les digo, es el método más popular, o sea, después de fumar y vaporizar, ¿no? Fumar en general. Casi todo el mundo ha comido, por ejemplo, un pastel de hachís o de marihuana, ¿no? Es lo mismo. En algún momento, ¿no? De los que fumamos, de los que somos usuarios. No se crea ninguna sustancia peligrosa cuando el cannabis se ingiere, cuando tú lo comes o cuando lo tomas, ¿no? Ya sea en infusiones o cosas por el estilo, ¿no? Aunque la cantidad es mucho más, o sea, sí, eso sí, la cantidad es mucho más difícil de medir que cuando se fuma porque la preparación es distinta, ¿entiendes? Porque mucho depende también de las porciones, cuál es el tamaño de las porciones, luego la proporción, que también descarboxilado ha estado, o en el proceso de descarboxilación, qué es lo que has buscado, ¿no? THC o CBD, y vamos a hablar de eso también en los próximos episodios. Entonces, son cositas así como que hay que tener en cuenta, no es muy exacta la medición de qué tanto utilizas, qué tanto consumes en realidad. Y cuando se consume, por ejemplo, en concreto con fines medicinales, suele ser la única alternativa porque muchos pacientes no quieren o en todo caso no pueden inhalar humo o vapor.
¿no? Entonces, pueden utilizar esa otra alternativa de los comestibles. Eh, y bueno, tienes que saber que los comestibles sí son más, o sea, suben, se chocan un poco más, dependiendo de- del tipo de comestible, como te digo, ¿no? Si ha sido con y a la hora de hacer la descarboxilación, entonces he estado buscando principalmente THC. Entonces, tu postre, ¿no? Te va a dejar bien locazo. Pero si tú lo que has estado haciendo ha sido, pucha, no sé, buscar CBD, principalmente te va a relajar, te va a poner en un momento así bien chill, bien fresco, pero no te va a poner locazo. Es como que el no psicoactivo, ¿no? Ese componente no psicoactivo, el CBD. Y también hay como que una... es mucho más lento en la sensación, ¿no? En cuánto se demora en hacerse efecto. Normalmente cuando son comestibles te va a tardar pues entre 45 minutos, una hora, aunque hay casos que duran mucho más tiempo. Yo una vez me acuerdo que me comí un brownie y juraba que no me iba a subir porque ya había pasado como una hora y media, casi 2 horas. Y de la nada sentí la cachetada, toda la cachetada la sentí. Y ya estaba loca, ya estaba bien loca. Yo estaba como que, ¿qué mierda hago ahora? Tengo que llegar a mi casa. O sea, ya, un locurón, experiencia para otro día. Pero eso, con eso sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con las cosas. Y puedes, puedes, por ejemplo, apagar, para ponerte una idea, ¿no? De qué cosa es lo que puedes cómo es que podrías medirlo si es que fumas versus cómo no lo mides, así que tienes que aprender a conocer también con estilo. Digamos que te estás fumando, ¿no? Entonces puedes apagar el cigarro, el porro, el bate, el pitillo, ¿no? Que de repente es demasiado fuerte, te puede fumarte solo la mitad. Te fumaste solo la mitad y te diste cuenta, no, esta madre está muy fuerte. Entonces dijiste no, lo apago y luego lo fumo, ¿no? Pero no se puede hacer lo mismo con un pastel que contiene demasiado cannabis. Está preparado con mucho cannabis. Tú vas a comer tu porción, ¿no? Parte, lo que te corresponde. Pero tú no vas a saber si es que has comido demasiado o no. Porque el problema es que como se demora mucho en subir, lo más probable es que hayas comido un poco, entonces te empieza a subir, pero finalmente no comiste solo un poco, sino que te terminaste de comer toda tu porción y, y era muy fuerte de repente para ti. Y te va a seguir y seguir y seguir subiendo. Y de repente hasta te puede mandar en pálida. Así que por ese lado también hay que saber. Te recomiendo que practiques al principio en tu casa. O en todo caso que preguntes, ¿no? Si vas a comprar, por ejemplo, por Instagram hay algunas marcas eh, que venden comestibles y son muy chéveres, muy buena onda, muy buena vibra tienen. Y, y para qué, pucha, son buenazos. Pero por ejemplo tú les puedes preguntar, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Les preguntas nada más, oye, ¿sabes qué? Pucha, quiero saber si es que me va a chocar mucho, es la primera vez que voy a comer. Y le cuentas, pues no le dices, yo fumo, si es que tú fumas mucho, si es que fumas poco, si es que solamente has fumado una vez, o si nunca has fumado ni comido ningún comestible ni nada por el estilo de cannabis. Y entonces ahí te va a decir, ya, entonces, métele tanto, te va a decir, cómete solamente un pedazo, o divídelo en tanto y cómete solamente una cosa así. Pero tú tienes que saber, si no eres tú quien lo prepara, tienes que saber más o menos cuánto tiene o qué tan fuerte puede chocar, porque es importante para no, para que luego no te asuste. Eh, Esta es una de las formas que encontré. También estuve investigando acerca de formas que yo tampoco no conocía, ¿no? Y hay una que decía tomar zumo de cannabis crudo. Y eso jamás lo he hecho, ¿ah? No, ni siquiera sabía que existía, pero bueno.
Tengo acá una nota. Dice, no obstante, hay otra alternativa interesante, tomarlo en zumo. Es especialmente interesante para los pacientes que toman dosis altas de medicación e implica exprimir la planta fresca. Al consumir los cogollos frescos, se sienten los efectos positivos de los cannabinoides sin colocarse a nivel cerebral. Ah, maña, qué chévere. Lo que pasa es que sí, lo leí, lo entendí, pero estaba mucho más locazo. Bueno, no sé. Ya, entenderán. También tengo acá que dice los cannabinoides se producen principalmente en la planta fresca en forma de ácido. Bueno, eso sí, es algo que también voy a explicar en el próximo episodio. Que va a salir este jueves. Te invito a que lo escuches los jueves, ya lo sabes, jueves. Voy a sacar un episodio que va a ser acerca del THC y del CBD, THCA y CBDA y también otras más. Vamos a hablar de cannabinoides. Vamos a aprender un poquito más acerca de la parte científica y los componentes que existen y para qué cosa sirve cada cosa, ¿no? ¿Para qué sirve cada cosa? Entonces vamos a estar hablando de algo bien chévere. Te invito a que te quedes enganchado con este podcast, con Estación Cannabis. Ya sabes, es tu podcast canábico favorito. Y vamos a estar hablando acerca de cosas así bien interesantes, datos bien curiosos que a todos nos va a llamar la atención. Te vas a sorprender, te lo aseguro. Bien, y otra de las formas, bueno, esa es una, ¿no? Esa es una de las formas. Acá también tenía otros datos apuntados. Dice, debido a que el THC no tiene ningún efecto psicoactivo en forma ácida, o sea, THCA, ¿no? Es de eso vamos a hablar también. Parece que se descarboxila, pero de eso vamos a hablar también en el próximo episodio. Se puede consumir grandes cantidades de estos zumos sin ningún tipo de efecto secundario relevante. Representa una alternativa perfecta para los pacientes de cannabis que requieren dosis elevadas, pero que no toleran sus efectos secundarios psicológicos o psicoactivos. Así que perfecto para los que no se quieren colocar, pero que sí quieren recibir los efectos del cannabis, ¿no? Que es tomar el zumo de cannabis crudo. Bien. Algo que a mí, bueno, yo no lo puse en práctica tampoco esta otra forma, pero sí por ahí preguntando, ¿no? Con algunos amigos. Alguien se está matando arriba. Bueno, el aislamiento nos trae locos a todos. Pero bueno, es en bebidas frías, mezclado con leticina, me dijeron. Bueno, lo que me contaron es que, bueno, hasta hace poco como que solía comentarse, solía decirse, pues, ¿no? Que el cannabis necesitaba calor y grasa, o por lo menos alcohol, para poder disolverse con el fin de hornear o cocinar, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas utilizaban, por ejemplo, infusiones en aceite. Es muy común, tú te vas a YouTube, por ejemplo, y quieres aceite con cannabis, ¿no? Es para tu uso diario, por ejemplo, y lo quieres, no sé, pues, lo buscas en YouTube y vas a encontrar un montón de gente que sube sus videos de aceite de oliva, que lo pone a calentar y mete ahí los cogollos, ¿no? La flor, el cannabis mismo, los moños, que se caliente un poco, los da vuelta, los tiene ahí unos 15, 20 minutos más o menos, una cosa por el estilo. Y ya está, luego lo cuela y el aceite ya tiene... Espera que el aceite se enfríe y ya está. Aceite con cannabis. No, pero no es, ojo, eso no es el aceite de cannabis como tal. El aceite se ve... Esto acá es como con una mezcla, ¿no? Entonces, o cuando se prepara mantequilla, tú derrites la mantequilla en baño María y luego la mezclas con el cannabis ya descarboxilado. Y si puedes también limpio de clorofila, perfecto.
no tenga sabor herbal y para que esté más limpio, pues, ¿no? Queda un color mucho más uniforme, queda más chévere. Entonces, esa es la forma en la que se creía, o en todo caso infusiones, por ejemplo, con leche, ¿no? Con la grasa de la leche y con calor, siempre con calor. Entonces, este de aquí, que es un método frío, es algo un poco como que raro, ¿no? Te explico. A ver, hace unos años, Ulabalusa presentó un producto que hace que la marihuana o el hachís sean solubles en agua. Por lo tanto, se pueden echar directamente en una bebida fría o mezclar en el muesli sin mucho esfuerzo. Mientras que cuando se presentó el producto hace unos años, los ingredientes todavía eran un gran secreto. Ahora está claro que el ingrediente principal es simplemente lecitina. Así como lo escuchaste, la puedes conseguir en la farmacia. Pero ten cuidado, si la marihuana seca no se calienta antes de mezclarla con un producto de lecitina, el ácido THC, o sea, el THCA, no se transformará en THC. Y la bebida o yogur, donde lo mezclas, no tendrá el efecto deseado que es el psicoactivo. Se va a mantener como THCA en forma ácida. Entonces, solamente tendrías los efectos farmacológicos del cannabis, pero no psicoactivos. Otra forma, ya, no quieres arriesgarte para tu viejita, para su dolor de espalda, no se quiere arriesgar, ya, rompe tu chanchito y prepárate una pomadita o cómprate una pomadita. Hay pomadas también, hay una infinidad de productos a base de cannabis. Hoy en día, pucha, encuentras de todo, de todo, de todo, de todo. Lubricantes a base de cannabis, condones, o sea, en la parte de adultos, ¿no? Luego encuentras ropa, ni qué hablar. Creo que todo el mundo sabe que hay ropa con motivo de cannabis. Desde pijamas, ropa interior, hasta la ropa que utilizas normal. Escucha, hasta hay camas con forma de cannabis y te venden el colchón y todo. No me jodas, pues no. Ya no vivimos en la antigüedad, por así decirlo. Así que no te sorprenda que existan pomadas. O cremas, ¿no? Como lo llames. Normalmente estas son enriquecidas con cannabis. No son para nada psicoactivas. Para nada psicoactivas. Incluso tienen un alto contenido en THC, pero es por los efectos farmacológicos. ¿Entiendes? Pero mantienen o sea, ¿cuáles son, por ejemplo, del THC? Sus propiedades analgésicas o antiinflamatorias, ¿no? Son las principales propiedades farmacológicas del THC. Mi vecino está moviendo muebles, moviendo todo. Bueno, me voy a tener que esforzar un poco más en que no se escuchen esas cosas. Podría tranquilamente cortarlo, pero me parece mucho más chévere si es sin interrupciones nuestros episodios. Así que no voy a cortar eso. Bien, bueno, un dato curioso también acerca de las pomadas. También hice mi tarea, como te digo. Bueno, tenemos a una famosa activista checa, activista de cáñamo, ¿no? No estoy seguro si es que se pronuncia así, pero pues Dushka Brindova, ¿ya? Y bueno, ella se inspiró en viejas historias sobre el uso del cáñamo en la medicina popular y en los resultados de la investigación del profesor Kabelik de la Universidad de Olomouc de la década del 50, de 1950, y desarrolló su propia pomada de cannabis. Esta crema le permitió salvar uno de sus dedos de una posible amputación. Ajá. Y ese es un dato muy interesante, muy curioso. Entonces,
en la medicina tradicional incluso, y no tan antigua, ya existía el uso de pomadas. Hay zonas, por ejemplo, como en México, donde las abuelitas ya conocían el uso de las pomadas, entonces normal, pues, ¿no? Ya se conocía que existía eso y todos, desde tiempos inmemorables, por así decirlo, ya, ya era popular. A ver, ya, sí, estábamos. Me colgué por un segundo. Y otra de las formas es una un poquito más recreativa, no tiene que fumar, ¿no? Y de repente la persona como que no le molesta que fumes a su lado, ¿no? Entonces lo más seguro es que tampoco le moleste que hagas tu hotbox. Así es. Otra de las formas de consumo de cannabis es no pasiva, sino indirecta. Y te voy a hablar acerca del hotboxing o del submarino. Eh, Normalmente hacer esta técnica representa de una experiencia puramente comunitaria, como que uno solo no tiene ese objetivo, como que con una masa, un grupo de personas, puede ser un grupo, pues, ¿no? En una casa, en un cuarto, qué sé yo, no, una cosa por el estilo. Bueno, la idea es que se fume o que se vaporice, por ejemplo, de forma así, todos como que al mismo tiempo, una cosa por el estilo, entonces llenar el ambiente de, de humo. Un dato interesante es que Chiqui Chong fueron hace tiempo pioneros, en lo que muchos conocedores del cannabis de edad que alguna vez hicieron algo parecido, ahora califican como transgresiones juveniles. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando haces un submarino, varios consumidores inhalan el humo o el vapor de la marihuana, eh, del hachís o del BHO, ¿no? En un espacio cerrado y normalmente es un poco pequeño. Y entre los que se incluyen eh, diferentes objetos que la gente lleva o los hacen en diferentes espacios. Entonces, el mal uso popular ha hecho de que sea una forma mal vista, pero aún así es, es una forma indirecta de consumir cannabis, ¿no? Normalmente se da, por ejemplo, pucha, mm, o sea, estoy hablando de la estadística, porque ya me imagino que va a saltar alguien por ahí diciendo que no, que yo hago esto, pero que no hago ningún hotbox, que soy mucho más responsable. Ok, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que no lo son, ¿ok? Que es, normalmente lo hacen en un espacio pequeño, dentro de un auto, una cosa por el estilo. Este, hay gente que utiliza, por ejemplo, no sé, pues están utilizando como cascos de moto, también pueden ser, si es que es para uno solo, ¿no? Fumas ahí dentro de tu casco de moto. Pero pucha, ¿en qué ocasiones tienes tu casco de moto? Ya, cuando estás en tu casa, pero ¿y si lo haces afuera? Eso significa que estarías fumando antes de manejar tu moto, ¿no? Entonces, un poco complicado, un poco irresponsable, ¿no? Y en despensas también te metes en despensas. Es que no hay nada, pues, ¿no? Obvio. O en todo caso son cosas tuyas, ¿ya? No sé, en tu closet. Ni idea, ¿no? Para una sola persona. Este, Escucha, no sé, cosas, tu tienda de campañas, acampando, cosas por el estilo, ¿no? El submarino el hotboxing, el submarino, ¿no? Es eficaz y sobre todo tiene una naturaleza social, ¿no? Porque si por ejemplo lo haces con una máscara hay unas máscaras que son justamente para fumar así,
Este, normalmente lo que haces es como que pasa la máscara, ¿no? De uno a otro. Entonces hay que tener como que todo el cuidado en estos tiempos de cuarentena. De no ser irresponsable y no compartir cosas muy que nos puedan exponer, ¿verdad? Y esas son algunas de las cositas que les quería comentar acerca de alternativas distintas, ¿no? A fumar, para que tengan en consideración, para que sepan y le quieren invitar a algún familiar de repente, para que pruebe y no sé, eh, encuentre, ustedes creen que les va a ayudar el cannabis de alguna manera, ¿no? Y, y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, sin más, creo que con eso nos estaríamos acercando al final de lo que les quería comentar el día de hoy, del episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado agradable y de su gusto. Este episodio no pretendo quitarles mucho más tiempo del que hasta ahora me han venido regalando. Sin más, me despido. Esto ha sido alternativas a fumar cannabis, otras formas de consumir. Yo soy Gustavo y como siempre, muchas gracias por seguir sintonizando tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis. Muchas gracias.